Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí como siempre, listos para sumergirnos en las últimas novedades del mundo del entretenimiento, y hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucha conversación y, quizás, hasta un poco de debate. Vamos a desentrañar un titular que ha estado circulando, que plantea una pregunta bastante directa: ¿Kerem Bürsin no se fue noche en vela por Hande Erçel enferma? Sé que esto ha sido un tema de interés para muchos de ustedes, dado el gran cariño que sentimos por ambos actores y su, hasta ahora, muy comentada relación. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a analizar a fondo este rumor, desglosar lo que sabemos, lo que se especula y sobre todo, qué podría significar todo esto. Y antes de que nos lancemos de lleno en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y les asegura que no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos contenido fresco y relevante para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora hablemos de este titular que nos trae hoy aquí. Kerem Bürsin no se fue noche en vela por Hande Erçel enferma. A primera vista, puede sonar un poco críptico, ¿verdad? Pero para aquellos que siguen de cerca la vida pública de estas dos estrellas turcas, saben que el término «noche en vela» se refiere a un evento benéfico muy importante organizado por la Fundación de Niños de Turquía, para el cual Kerem Bürsin es un embajador activo. Y la implicación aquí es que su ausencia o su participación limitada en dicho evento podría haber estado relacionada con el estado de salud de Hande Erçel, su expareja y colega en tantas producciones que nos han enamorado. La pregunta entonces se convierte en: ¿realmente hubo una razón de fuerza mayor, un motivo personal y sensible como la enfermedad de Hande, detrás de la posible ausencia o comportamiento de Kerem en este evento? Para entender el contexto, debemos retroceder un poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, y desde entonces, su química en pantalla se trasladó a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Las redes sociales se llenaron de sus momentos juntos, de sus viajes, y su relación se convirtió en un referente para muchos de sus fans. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces toman caminos inesperados, y hace ya algún tiempo que confirmaron su separación. A pesar de esto, muchos seguidores mantienen la esperanza de una reconciliación o, al menos, un vínculo de amistad y respeto mutuo. Ahora, volvamos a la noche en vela. Este evento benéfico es un pilar en la labor social de Kerem Bürsin, quien siempre ha mostrado un gran compromiso con las causas que apoya. Su presencia en estos eventos suele ser muy esperada y representa un apoyo significativo para la causa. Entonces, cuando surge la noticia o la especulación de que podría no haber estado tan presente o visible como de costumbre, y se vincula con un supuesto problema de salud de Hande Erçel, es natural que surjan muchas preguntas. ¿Estamos hablando de un gesto de caballerosidad por parte de Kerem, de una preocupación genuina por el bienestar de Hande, incluso después de su separación? ¿O es simplemente una coincidencia, un rumor alimentado por la insistencia de la prensa del corazón y de los fans en vincularlos? Vamos a intentar desgranar las diferentes versiones y lo que se ha podido observar. En primer lugar, es importante recordar que la información en el mundo de las celebridades a menudo llega fragmentada, a veces inexacta, y siempre sujeta a interpretación. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, pueden magnificar detalles o crear narrativas que no se corresponden completamente con la realidad. Por otro lado, las personas públicas, por muy transparentes que intenten ser, también tienen derecho a su privacidad. Lo que sabemos con certeza es que Hande Erçel ha tenido algunos episodios de salud, como le puede pasar a cualquier persona. En diferentes momentos, se ha hablado de que no se sentía bien o que necesitaba recuperarse. La cuestión es si Kerem Bürsin estuvo al tanto de esto, y si su posible ausencia o cambio de planes en la noche en vela fue una respuesta directa a esa situación. Hay quienes defienden la idea de que Kerem, a pesar de la separación, es una persona considerada y que si Hande hubiese estado enferma, él habría priorizado su bienestar. Esto podría haber significado estar a su lado, brindarle apoyo, o simplemente darle el espacio necesario si ella lo requería, y por ende, haber reducido su participación en compromisos públicos. Es una interpretación que apela a la buena fe y al respeto en las relaciones, incluso después de que éstas hayan terminado.
Veríamos en esto un gesto maduro y comprensivo. Por otro lado, también existe la posibilidad de que la ausencia o la menor visibilidad de Kerem en el evento benéfico tenga otras explicaciones. Quizás hubo un compromiso laboral previo, un malestar personal suyo, o simplemente una decisión logística. La prensa del corazón, sin embargo, tiende a buscar el drama y la conexión emocional en estas situaciones, y vincularlo con una expareja, especialmente una tan icónica como Hande Erçel, es un gancho irresistible. Además, debemos considerar la dinámica de las relaciones post-ruptura. No todas las separaciones terminan en enemistad. Algunas parejas logran mantener una relación cordial, e incluso de amistad, especialmente si comparten un círculo social o profesional. Si este fuera el caso de Kerem y Hande, una preocupación por su salud, incluso si no estuvieran juntos, sería algo completamente comprensible. Pero, ¿qué nos dice la evidencia? Si investigamos las noticias y las apariciones en redes sociales durante el periodo de la noche en vela, en cuestión, es difícil encontrar pruebas concluyentes que vinculen directamente la ausencia de Kerem con una enfermedad de Hande. A menudo estos rumores se basan en especulaciones, en interpretaciones de terceros, o en comentarios vagos que pueden ser fácilmente malinterpretados. Lo que sí podemos observar es que, a pesar de su separación, Kerem Bürsin y Hande Erçel continúan siendo profesionales y, en general, parecen mantener una actitud respetuosa el uno hacia el otro en sus interacciones públicas. No hay declaraciones de ninguno de los dos que confirmen o nieguen explícitamente esta conexión. Y en ausencia de confirmación directa, cualquier conclusión sería pura especulación. Es importante también, como espectadores y seguidores, no caer en la tentación de ser demasiado invasivos o juiciosos con la vida privada de las celebridades. Si bien nos encanta estar informados, también debemos recordar que son personas con sus propios desafíos y que merecen su espacio y su privacidad. El hecho de que Kerem Bürsin haya estado o no en la noche en vela, por Hande Erçel enferma es algo que solo ellos dos, y quizás sus círculos más cercanos, sabrán con certeza. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Kerem Bürsin es una figura comprometida con causas sociales y que su participación en eventos benéficos es una muestra de su carácter. Y si en algún momento priorizó el bienestar de Hande, aunque ya no estén juntos, habla bien de él como persona. Pero insistimos, sin pruebas concretas, todo esto se queda en el terreno de la especulación. Las redes sociales, como siempre, se llenan de teorías. Algunos fans, esperanzados en una reconciliación, ven en esto una señal de que el amor sigue ahí, latiendo bajo la superficie. Otros, más pragmáticos, entienden que las relaciones terminan y que las personas siguen adelante, manteniendo un respeto mutuo. Y están aquellos que simplemente disfrutan del cotilleo y la especulación. Consideremos también la posibilidad de que el titular sea una lectura equivocada o una exageración de una situación más simple. Tal vez Hande tuvo un pequeño malestar, nada grave, y Kerem se enteró y le deseó una pronta recuperación, y la prensa o los fans interpretaron esto como un motivo de peso para sus acciones. La vida de las celebridades es un espectáculo público, pero también hay aspectos que pertenecen a su esfera privada. La línea entre lo público y lo privado es a menudo difusa, y los titulares como el que hemos analizado hoy buscan precisamente explotar esa zona gris. En resumen, la pregunta de si Kerem Bürsin no se fue noche en vela, por Hande Erçel enferma queda, en gran medida, sin respuesta definitiva basada en hechos concretos. Lo que tenemos son especulaciones, interpretaciones y el deseo de los fans de ver a sus ídolos unidos o, al menos, actuando con consideración mutua. Lo que podemos aprender de esto es la importancia de la prudencia al interpretar las noticias sobre la vida de las celebridades, y recordar que, detrás de las cámaras y los focos, hay personas con sus propias vidas y sus propias historias. Y con esto, mis amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las diferentes facetas de este intrigante titular, sopesando las posibilidades y las especulaciones que lo rodean. Lo que hemos concluido es que, si bien la idea de que Kerem Bürsin haya actuado por una preocupación genuina por la salud de Hande Erçel, incluso después de su separación, es una posibilidad noble y comprensible, no existen pruebas concretas que respalden esta afirmación de manera irrefutable. En el mundo del espectáculo, los rumores y las interpretaciones a menudo vuelan, y es importante mantener un sano escepticismo y recordar que la privacidad de las personas debe ser respetada. Al final del día, solo ellos conocen la verdad de sus acciones y sus motivaciones. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes y sumergirnos juntos en este fascinante tema. Agradezco enormemente su tiempo y su atención,
y espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem pudo haber actuado por Hande? ¿O creen que es simplemente una especulación sin fundamento? Déjenme sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta. Su feedback positivo nos motiva a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos y con otros fans que puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, les invito una vez más a que lo hagan. Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.